Azazel quedó encadenado en el desierto según el relato de Enocan, cubierto por oscuridad, aislado, hasta el día del juicio final. Pero la pregunta inevitable es esta: ¿desapareció realmente de la historia teológica? ¿O su figura evolucionó? Con el paso de los siglos, el judaísmo desarrolló distintas corrientes de pensamiento sobre el mal. No todas aceptaron la tradición de Enoc. Sin embargo, la figura de Azazel nunca se desvaneció por completo. En Levítico 16, durante el ritual del día de la expiación, 2 machos cabríos eran presentados ante el Señor. Uno era sacrificado, el otro era enviado para Azazel al desierto. El texto hebreo es ambiguo. Algunos lo traducen como chivo expiatorio. Otros sostienen que Azazel es una entidad, un destinatario simbólico del pecado. Si Azazel es una figura personal, entonces el ritual implica algo profundo. A los pecados del pueblo eran transferidos simbólicamente. Es como si la tradición conservara la memoria de una rebelión antigua, incluso cuando el libro de Enoc ya no era ampliamente leído. Con el tiempo, en el pensamiento cristiano temprano, la figura de Satanás comenzó a consolidarse como el adversario supremo. Algunos estudiosos han señalado que ciertos rasgos atribuidos a Azazel en Enoc se integraron en la comprensión cristiana del diablo. No porque Azazel y Satanás fueran originalmente el mismo ser, sino porque las tradiciones convergieron. El resultado fue una teología donde el mal no era simplemente humano, sino también espiritual. Pero aquí debemos detenernos. El relato de Enoc no presenta a Azazel como el único rebelde. Había 200 vigilantes. ¿Por qué? Porque su transgresión no fue meramente deseo, fue instrucción. Él enseñó la guerra, y la guerra, en la cosmovisión antigua, no era solo conflicto, era desorden cósmico. Esa imagen es poderosa, la creación misma reaccionando ante la violencia humana amplificada por conocimiento mal usado. Si leemos esta narrativa en clave simbólica, Azazel representa la transferencia prematura de poder sin responsabilidad, el salto tecnológico sin sabiduría moral, la capacidad de destruir antes de aprender a gobernarse. Y eso nos lleva a una dimensión inquietante. El mito de Azazel puede leerse como una advertencia atemporal. Cada vez que la humanidad adquiere conocimiento avanzado sin madurez ética, reproduce el patrón. El problema no es el conocimiento en sí, es su uso desordenado. En la narrativa de Enoc, la enseñanza de metales no es neutral. Cambia la estructura social, introduce jerarquías violentas. Azazel, entonces, no es solo un ángel caído, es un arquetipo, el arquetipo del instructor que libera poder sin límites. Y su juicio no es destrucción inmediata, es restricción. Esto también es teológicamente significativo. En lugar de aniquilarlo en el acto, el relato lo encadena hasta el día final. El mal es limitado, no eliminado de inmediato. Esto crea una tensión escatológica. Hay un juicio pendiente. El libro de Enoc insiste en que llegará un día en que Azazel será arrojado al fuego eterno. Esta idea influyó en la literatura apocalíptica posterior. La noción de juicio final, de encarcelamiento provisional, de condena futura, se convierte en parte del imaginario religioso. Pero volvamos al monte Hermón. Si allí comenzó el juramento, si en Dudel comenzó el encierro, entonces el espacio geográfico se convierte en mapa espiritual. Montaña y desierto en altura y abismo. Rebelión y confinamiento. La geografía se convierte en teología. Y la pregunta que permanece es esta: ¿fue Azazel un ser literal? ¿Una personificación mitológica? ¿Un recurso narrativo para explicar el origen del mal estructural? Las respuestas varían. Algunos académicos ven en la historia una reelaboración judía de mitos mesopotámicos sobre dioses que entregan conocimiento prohibido. Otros sostienen que el relato refleja una creencia genuina en ángeles rebeldes, como explicación del sufrimiento humano. Pero, independientemente de la interpretación, la figura de Azazel cumple una función profunda. Traslada parte de la responsabilidad del mal fuera del ser humano sin eliminar la responsabilidad humana. La humanidad acepta el conocimiento, lo utiliza, participa en la corrupción, Azazel enseña, el hombre ejecuta, la culpa es compartida. Este equilibrio es crucial.
El relato no exonera a la humanidad, la presenta como vulnerable a la influencia, pero activa en su caída. Con el diluvio, el mundo es purificado, los gigantes desaparecen, los vigilantes quedan encadenados, pero la violencia no desaparece completamente. Eso sugiere algo inquietante. El problema no era exclusivamente Azazel. El mal ya había encontrado lugar en el corazón humano. La tradición apocalíptica no intenta simplificar el origen del mal, lo complejiza, introduce capas celestial, humana, estructural, y esa complejidad es precisamente lo que hizo que textos como Enoch fueran incómodos para algunos procesos de canonización posteriores, porque presentar el mal como resultado de una rebelión celestial amplía el drama cósmico de la historia bíblica. Hace que el Génesis no sea solo historia humana, sino escenario de una batalla invisible. Azazel se convierte en símbolo de esa batalla, el ángel que enseñó la guerra, el instructor del hierro, el prisionero del desierto, el nombre que sobrevive en un ritual de expiación, el eco de una tradición que intentó explicar por qué el mundo antes del diluvio se volvió irreconocible. Y quizás la pregunta más inquietante no es quién fue Azazel, sino que representa hoy. Cada vez que el poder tecnológico supera la madurez moral, cada vez que el conocimiento se convierte en instrumento de dominación, cada vez que la violencia se sistematiza, la figura de Azazel vuelve a resonar como advertencia, no como mito infantil, sino como reflexión profunda sobre la relación entre poder y responsabilidad. El juicio de Azazel no es solo una historia antigua, es una metáfora teológica sobre límites, sobre lo que ocurre cuando se cruzan, y sobre la justicia que, aunque no sea inmediata, finalmente respondi. Así termina el relato del ángel que enseñó la guerra, encadenado, esperando, mientras la humanidad continúa enfrentando la misma tensión entre conocimiento y sabiduría. Y quizás, al mirar hacia atrás en esta antigua tradición, descubrimos que la pregunta no es si Azazel existió, sino si hemos aprendido algo de su juicio.